¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la vida de este lado? Estamos en The Room. Como pueden ver, The Room. Estamos transmitiendo en vivo. Hoy, los jueves, estamos tratando de crear ese trabajo, esa conciencia de reunirnos los jueves para que antes lo hacíamos los viernes, ahora estamos haciendo un día antes para ver si podemos... me decían que había más audiencia, que era más fácil, un poquito ya terminando del trabajo, un poquito más tranquilos. Entonces vamos a estar haciendo esto ahora. Hoy les voy a contar algo súper leve, súper tranquilo, eh, algo sin mayor complicación que se llama, como puedes ver de este lado, se llama The Power of Todavía. ¿Ok? ¿Por qué el nombre en inglés? Bueno, pues porque así es, porque pues este es mi mundo, mi universo, y así me gustó llamarlo a mí, porque sobre todo te vas a acordar de The Power of Todavía, ¿ok? Todavía, el poder del todavía. Y para todo esto, bueno, pues te voy a contar un par de historias, porque pues como sabes, yo soy un storyteller. Así es que te voy a contar esta historia, el, el gran colapso de lo que viví yo en algún momento. Y esta historia ya la he contado, pero tal vez no te la sepas. Fue 2018 cuando, 2017, 18 más o menos, cuando Sulchiclamino estaba, bueno, en su punto. Estaba de la mejor forma y estaba trabajando como relojito. Y todo el 2018 empezamos a tener unos contratos bastante atractivos. Empecé a dar talleres de podcast. En aquel entonces estaba yo dando asesorías, estaba haciendo algo de doblaje, de audiolibros, y la cosa estaba yendo muy bien. Y de repente empezó a moverse el mercado, la economía. Varias cosas fueron lo que sabes que en el 2018 más o menos, finales del 2018, por ahí del 2019, empezó a mover toda la economía. Por supuesto, un cambio de gobierno en México, por supuesto, muchos movimientos en, sobre todo en Estados Unidos, con nuestro querido amigo Trump, eh, muchos cambios empezaron a moverse y para mediados del 2019, algunos de los contratos de gobierno de las grandes empresas de tecnología empezaron a colapsar, se empezaron a mover, se empezaron a reajustar, se empezaron a renegociar, se empezó a mover todo el tablero y mis mejores clientes empezaron a tener algunos problemas. Y dentro de los grandes proyectos que yo tenía era un podcast con una empresa de tecnología bastante grande, cuyos contratos no les firmaron nuevamente, sobre todo el gobierno, y eso llevó a un movimiento eh, que todo se movió. Tuve yo que prescindir de los servicios de gente magnífica, que hoy en día todavía me duele de no poder recuperar. eh, Hicieron un trabajo magnífico y sin embargo, bueno, pues todos quedamos en la mesa, en una mesa de negociación. Esto no puede seguir. Y se fueron cayendo un poquito las piezas como una hilera de dominós, como un castillo de naipes, fue cayendo todo. Y para finales del 2019 era insostenible. Ya los gastos eran demasiados y Azul Chiclamino tenía que regresar a lo que fue algún día un laboratorio de podcast. Y así fue la historia. Y me acuerdo que el 1 de enero del 2020 regresé a buscar chamba. Regresé a reunirme con amigos el primer lunes, el primer día hábil del 2020. Me reuní con amigos para ver qué había, porque los planes no se estaban cumpliendo por sobre todo los procesos económicos que estaba viviendo el país, la región, la industria, etcétera. Y así estuve en varias entrevistas, yendo y viniendo. Y en una de esas entrevistas, por ahí de mediados de enero, más o menos, les hizo sentido mi perfil.
y empezamos a tener una conversación interesante. Para principios de febrero empezamos empecé a negociar con esta empresa y para finales de febrero ya había una especie de acuerdo. Yo me acuerdo que cuando salí de una de estas entrevistas, ya más o menos todo amarrado, me acuerdo que me subí al coche, prendí el radio y empecé a escuchar cómo la gente empezaba a caer muerta en China. Literalmente esa fue la noticia que yo escuché ese día y decía qué estaba pasando. Todos los expats de China estaban tratando de salir, no había medicinas, las farmacias estaban cerradas, a la gente la estaban encerrando con decía qué locura de película es esto. Y así fue. Y la empresa esta me llamó y me dijo, ¿sabes qué? Vamos a tener que aplazar esto hasta abril y nos vemos. De abril se convirtió a mayo, dejé de escuchar de ellos, nos encerramos y tuve que hacer un plan B. Hice dos cosas en ese proceso y no los tengo de este lado, pero en ese proceso, sí tengo uno de ellos. En ese proceso publiqué mi primer libro, Me lo contó la noche, que fue la recopilación, y ese fue mi trabajo, digamos, lo cual me ayudó sobre todo para solventar, para moverme, para empezar a hacer ciertas cosas y rearrancar el proyecto de Me lo contó la noche y publiqué mi primer libro. Y me puse a escribir, bajo ese aspecto me puse a escribir una historia. Y ustedes conocen que escribí Avisen a Berlín. Lo escribí y como todo el mundo estaba cerrado, todo el mundo estaba encerrado, este, lo publiqué con voz, lo narré, no había nada que hacer, lo narré, lo musicalicé y fue un hitazo y de ahí empezó a venir el trabajo. ¿Qué te quiero decir? Es el gran colapso, es la historia. Todo lo que había yo trabajado para Azul Chiclamino se colapsó. Todo lo que había yo hecho durante estos procesos se vino abajo. Todo se complicó, todo se movió, todo el plan se vino abajo. Y esto fue el gran colapso. Pero alguien me dijo en ese proceso, ¿quieres decir que si estás buscando trabajo entonces no llegaste? Entonces no lo lograste. Entonces no pudiste hacer de Azul Chiclamino un éxito, no pudiste hacer de la empresa algo importante, no pudiste crecer, no pudiste hacer. Y me quedé pensando en ese momento, me acuerdo perfecto, y dije, sí, efectivamente, esto no funcionó, esto no sirvió, esto no jaló, esto no sirvió. Y todo eso me llevó a pues, buscar trabajo y alternativas, etcétera. Y durante todo este proceso lo que verdaderamente yo aprendí es a utilizar la palabra todavía. ¿Ok? Y esta es una palabra mágica, por eso se llama así esta sesión. Todavía. ¿Ok? La gran carga que nos ponemos encima es los tiempos de alguien más, los tiempos del mercado, los tiempos de la economía, los tiempos de las otras organizaciones, los tiempos de los demás. Y en base a ellos nos echamos una carga y entonces hacemos o no hacemos, tronamos o no tronamos, funcionamos o no funcionamos y en base a alguien más definimos lo que es el éxito de lo que estamos nosotros haciendo en la vida, porque ellos te dicen, no lo lograste. Y así fue como yo me sentí. Cuando me dijeron no lo lograste, no pudiste, no lo hiciste, no saliste, sin eses al final, entonces decidí cancelarlo todo, porque alguien más me lo dijo, porque escuché a alguien más, porque se me movió el teodolito con respecto a lo que alguien más me dijo. Y entonces aprendí después el uso de la palabra todavía. Y siempre pienso que antes de una serpiente siempre hay una escalera. ¿Te acuerdas cuando jugábamos serpientes y escaleras? Siempre antes de una serpiente hay una escalera. La cosa es tirar los dados para atinarle a esa escalera. No caer en la serpiente, no dejarte llevar por la serpiente, que nadie más te ponga una serpiente. Y eso es lo que más aprendí. Cuando alguien me dijo, hay una serpiente, yo fui y me deslicé sobre la serpiente. Pero cuando yo me dije, hay una escalera para salir de este hoyo, yo solito la encontré, yo solito la puse y no fueron 2, 3, 5 niveles, fue hasta arriba. Y me fui hasta arriba haciendo lo que a mí me gusta, lo que yo sé hacer, lo que yo puedo hacer y con lo que la gente no pensaba que no podía yo hacer. Así es que
Antes de la serpiente siempre hay una escalera. No he llegado todavía. Utiliza la palabra todavía siempre que puedas. No lo he logrado todavía. No lo he conseguido todavía. Cuando utilizamos esa palabra, todas las posibilidades se abren. Todos esos caminos truncados que nos hicieron, que nos cerraron, que nos cercaron, todas esas trampas que nos pusieron y que nos pusimos nosotros mismos, de repente desaparecen. Porque te quitas la presión de estar en este momento, en los tiempos de los demás. Cuando tu tiempo es otro, cuando tu ritmo es otro, cuando tu momento es otro. Tienes que identificar dónde estás en este momento y cuánto tiempo te vas a tardar para poder desarrollar eso. Así es que utiliza la palabra todavía, porque todavía hay tiempo, porque todavía no acabamos, porque todavía sigue, porque el reloj sigue marcando segundos en el Super Bowl, en la Serie Mundial, siempre está todavía. The power of todavía es poderosísimo, porque el todavía es nuestro, es tuyo. Tú lo tienes para ponerlo en el momento que quieras, en la frase que quieras, en la situación que tú quieras. Y no lo pone nadie más, porque los demás te dicen, ya no pudiste, se acabó el tiempo, se acabó el reloj, terminaste, se murió esto. La gran lección, y aquí es, acuérdate, donde tomas el pantallazo, y esto es, aléjate de las serpientes y busca siempre las escaleras. Esa es la gran lección de lo que te puedo enseñar el día de hoy, utilizando una sola palabra, siempre poniendo una sola palabra detrás de todo lo que tú quieres decir. Todavía, ¿ok? Aléjate de las serpientes y busca las escaleras. 1. La historia termina cuando tú decides que termina. Y esto es bien importante. Tú tienes el reloj, tú tienes el control de lo que es tu vida, de lo que es tu tiempo, de lo que es lo que tú quieres hacer. Tú decides cuándo acaba la historia, cuándo pones el punto final a la historia. No, nadie más te lo puede poner. Tú eres la persona que hace eso. Nunca te quedes en un valle o en un punto bajo. Un valle es un sitio donde estás a la baja, donde estás abajo, donde estás al final de la resbaladilla, donde te caíste. Nunca te quedes ahí. El punto final no se queda ahí. Siempre hay una forma de subir, siempre hay una escalera, siempre hay un punto donde puedes mejorar la situación donde estés, donde puedes intentarlo otra vez, donde puedes seguir adelante y donde puedes salir. Tercer punto, lee, estudia, aprende, crece y luego sigue. Si estás en un valle, si estás en una caída, si estás en una serpiente, si no haces un cambio, no vas a salir. Si no estudias, si no cambias, si no aprendes, si no creces, si no buscas, si no te mueves, no se va a hacer. Y eso es el gran problema que tenemos muchas veces, el estatismo en el que estamos atrapados muchas veces por estar ahí. Cuarto, no dejes que nadie ponga el punto final a tu historia. Tú eres el escritor, la escritora de la historia. Tú eres quien está decidiendo hacia dónde va el personaje principal y de repente decides que alguien más decida sobre el fin de la historia. No, tú tienes que poner el punto final. Y el punto final no acaba aquí, acaba siempre en una escalera arriba hasta donde tengas que llegar. Quinto, sigue escribiendo y sigue viviendo. Aunque creas que la historia se acabó, toma esa salida, toma ese trabajo que a mí me ofrecían. Si las cosas van mal, cambia el plan, mueve el plan, deja esto a un lado. Pero lo que tú tienes que hacer, si es tu pasión, si es tu razón de ser, si es tu trabajo sagrado, entonces vas a encontrar la forma de que esto vuelva a suceder. Si hubiera tenido esa chamba, lo hubiera tomado, pero no me hubiera quedado yo en esa chamba. Hubiera yo seguido adelante buscando mi proyecto, buscando lo que a mí me gusta, mi trabajo sagrado. Y sexto, recuerda la cosa es que todavía no acabas. Incluso ahorita, incluso si ya estás arriba, todavía no se acaba la historia. Incluso si estás en el éxito, disfrutándolo, todavía no acaba la historia. Incluso si ya llegaste a donde querías llegar, búscate otra meta porque todavía no acabas. Todavía no se acaba esta historia. Y ese es el punto final. Eso es lo que yo te quería platicar el día de hoy. Ayer estuve en la presentación de un amigo de un libro, presentó su libro y nos contaba que se tardó 10 años para escribir su libro.
¿Y cuántas veces quiso abandonarlo? Imagínate cuántas veces debió haber querido abandonarlo. Imagínate cuántas veces debió haber dicho, esto no tiene ningún sentido. Y sin embargo, cada vez que le preguntaban, ¿ya acabaste tu libro? No, todavía. Esa es la gran lección del día de hoy. Usa la palabra todavía porque es una palabra poderosísima, poderosísima, poderosísima y es verdaderamente algo que te puede servir. Nunca dejes que nadie te diga que tu historia se acabó. Simplemente contesta, no se ha acabado todavía. Preguntas, dudas, sugerencias, opiniones, comentarios. Cuéntenme qué les pareció la historia, qué les pareció el concepto, qué les pareció la situación que les vengo a plantear. Por cierto, compren, avisen a Berlín, ¿eh? Libro, podcast, narrado, audiolibro, ahí está todo, 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 todo. Y ahora sale, porque me lo contó la noche, todavía no acaba. Ahora sale la segunda edición, con algunos cambios o unos errores que encontramos por ahí y otro formato interesante. Y todavía no acaba la historia, porque ahora viene la cuarta temporada de Me lo contó la noche, que ya está escrito y estoy buscando narradores. Y todavía no acaba la historia, porque, les cuento, este es mi cuarto libro. Hoy lo terminé. Todavía no sale, pero todavía no está aquí. Never give up, me dicen por ahí. Me encanta y eso es súper cierto. Esto es súper cierto. Esto es súper cierto. A veces nos compramos la historia de alguien más, nos compramos los tiempos de alguien más, nos compramos las versiones de alguien más y eso es lo que más nos rompe, lo que más nos truena, lo que más nos termina. Así es que no acaben y ahí está. Siempre hay una oportunidad adicional. Gracias a todos los que estuvieron de este lado. Gracias por acompañarme y nos vemos ahí pues otro día. El lunes nos vemos en Terapia de Storytelling y esta sesión la pueden ver en LinkedIn. En LinkedIn la van a poder ver grabada. En las demás sesiones nos vamos a borrarla. Muchas gracias.